ante el juez ordinario, ante el juez penal. Ahora, el señor Blume, a propósito... Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2019 y el aludido por el fiscal Vela, Rafael Vela, y además por la denuncia concreta que ha presentado José Domingo Pérez, esto por haber incurrido en el delito de, o la posible comisión, para decirlo en los términos adecuados y precisos, delito de revelación de identidad previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, 409B, en que ha incurrido el magistrado del TC, Carlos Ramos Núñez, a fin de que sea la instancia correspondiente en el Ministerio Público la que proceda conforme a sus atribuciones. Y entendemos que lo que podría ocurrir aquí, de ser acogida esta denuncia, es que la fiscal de la Nación, dado, digamos, el rango que ocupa el doctor Ramos, sería la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la que podría abrir una investigación y eventualmente poder pedir incluso un impedimento de salida del país. Pero quizá nos estamos adelantando. El doctor Ramos está precisamente con nosotros, Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, y la pregunta es directa. El doctor Vela dice que nunca se reveló la identidad de Jorge Yoshiyama como aspirante a colaborador eficaz. Y permítame que le explique por qué. Porque hay dos carpetas de Jorge Yoshiyama. Una en la que aparece como investigado. Él es parte de la investigación, ¿no? Ha participado en el pitufeo de dinero, en fin. Y la otra es una carpeta que en efecto existe, donde él aspira a la colaboración eficaz. Pero las declaraciones que hizo Jorge Yoshiyama y que se pidió considerar al Tribunal Constitucional fueron aquellas que estaban enmarcadas dentro de su calidad de investigado, no como aspirante a colaborador eficaz. Entonces, la pregunta es, ¿sabía usted que el señor Jorge Yoshiyama era aspirante a colaborador eficaz? Mire, los documentos que nosotros manejamos, por ejemplo, el texto de mi documento, de mi resolución, que se fue redactada con motivo de la solicitud de aclaración que presentó la Procuraduría, se basó precisamente en un documento que preparó la Procuraduría Pública del Poder Judicial, un documento que presentó el procurador Johnny Hernán Tupayachi Sotomayor. En ese documento, ¿no?, se indicaba, ¿no?, que además ingresa por mesa de partes. Por mesa de partes es un lugar público, es distribuido a los asesores, a la comisión de habeas corpus, es distribuido a los magistrados, no solamente a mí, a los demás magistrados del Tribunal Constitucional. Y dice, para tal caso, para mejor resolver el proceso de habeas corpus de autos, se debe considerar y analizar las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama, el colaborador eficaz, ahí se le llama colaborador eficaz, Jorge Yoshiyama Sasaki, quien declaró ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que, y bueno, y sigue, ¿no?, lo de adelante. Ahora, no solamente documentos de orden, digamos, judicial, ¿no? Pero que podrían estar equivocados, porque de acuerdo a la Fiscalía y el sustento que presenta el doctor José Domingo Pérez en esta carta que dirige al doctor Rafael Vela, es un oficio, el 3141, él sustenta justamente el tema de su denuncia, el corazón de su denuncia, en que usted revela la identidad de un aspirante que hasta ese momento no se había revelado. Jorge Yoshiyama era parte del proceso. Ahora bien, pero mire, no sabíamos que estaba aspirando a colaborador eficaz. En la prensa, este tema era de dominio público. Tanto así que, por ejemplo, una página Crónica Viva, El Pueblo tiene derecho a saber la verdad, el día 15 de noviembre del año 2011, dice, Yoshiyama Sasaki amplió su declaración la tarde de ayer en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. El aspirante a colaborador eficaz detalló la forma en que se enteró que su tío Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori sabían del dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011. Fue una visita familiar que le hizo a su tío el año 2015. Claro, Estamos pero hablando... la declaración de Jorge Yoshiyama
la hace en condición de investigado. Mire, No forma parte de la carpeta ni de su situación ni del proceso de la colaboración eficaz. Bueno, yo no menciono de qué carpeta forma parte, es decir, yo no entro tampoco a detalles de orden, digamos, de orden de carácter penal, ¿no? La indicación que hago es la misma que puede aparecer en cualquiera de estos documentos. No conozco otros entretelones, ¿no es cierto?, que los que aparecen aquí, simplemente, ¿Debería ¿no? conocerlos ¿Por qué razón? o esto no afecta, digamos, cree usted que esto no hace viable la denuncia presentada Mire, por el ¿por qué era doctor necesario mencionar, digamos, este aspecto? Porque era, digamos, un aspirante que además la figura, en el derecho penal, la figura del aspirante a colaborador eficaz no existe, es que existe la figura de colaborador eficaz, ¿no? Bien, Pero a ver, un aspirante a colaboradora eficaz declara y se ha cuestionado esto, y justamente los argumentos de Blume, Ferrero y Sardón iban en el sentido de que los testimonios de estos personajes debían ser corroborados. ¿Por qué sobre todo el de los aspirantes a colaboradores eficaces? Porque precisamente se estaba cuestionando que ellos excedían, inculpaban a terceros para poder gozar del beneficio del colaborador eficaz. En el caso Jorge Yoshiyama, él no lo dice con esa intención, él lo dice en su calidad de investigado, es decir, teniendo que responder con la verdad ante la fiscalía. Bueno, porque como investigado, si miente, se metía en otro problema. Mire, en uno de los fundamentos de voto de mis colegas que votan el doctor Miranda Canales, la doctora Ledesma y el doctor Espinosa Saldaña Barrera, indican de que el doctor Ramos ha mencionado un hecho posterior, digamos que es el tema de la clausura del Congreso, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Pero sin embargo, no ha mencionado un hecho posterior que ha sido la declaración de Jorge Yoshiyama, ¿no? Entonces, yo tenía como investigado, yo tenía necesidad de hacer una aclaración en mi fundamento de voto, que de hace 2 días, sobre eso. Y en efecto, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era de que la clausura del Congreso era un hecho objetivo, era un hecho público, un hecho evidente, ¿no es cierto?, irreductible, manifiesto, mientras que la declaración de Jorge Yoshiyama necesitaba de una corroboración. Aún como investigado, pero era un testimonio formal de un procesado en el marco de un investigado, en el marco de una investigación fiscal. Cambia la figura entonces, porque ya no se podría decir que hay que corroborar para considerarlo colaborador, sino que es el testimonio oficial de un investigado en el marco de una investigación que abarca a todo el partido considerado como una organización criminal. Mire, yo no he sido, por mí no se conoce que Jorge Yoshiyama tenga la condición, digamos, de aspirante o de colaborador eficaz. Ese ha sido un tema de dominio público. Podría ser, en todo caso, una situación, digamos, un delito de realización imposible. Es decir, sería como llover sobre mojado, porque yo no lo he dicho solo en mi resolución, si lo ha dicho el procurador, digamos, en el oficio que presentó, lo ha dicho la prensa en los documentos que hemos visto, lo hemos visto en numerosos documentos, de tal manera que lo único que yo he hecho es simplemente reproducir mi informe, mi resolución, a partir de autos judiciales. Correcto. En cualquier caso, era el testimonio de un investigado que no fue considerado por él. Además, sin ninguna mala fe, sin ningún afán de entorpecer la justicia, yo me he cuidado de mencionar, por otro lado, de que... Pero un descuido de esa naturaleza ya le ha provocado una denuncia en su contra. Bueno, mire, un tema como este... ¿Usted va a responder a los requerimientos que haga la Fiscalía? Naturalmente, claro que sí, soy un ciudadano, finalmente, no importa la posición en la que esté, yo estoy llano a colaborar plenamente, ¿no es cierto? Yo no creo que, estoy seguro de que esta clase de filtraciones, ¿no es cierto?, se dan cotidianamente en el mundo de la justicia, ¿no es cierto? Esto es de dominio público, ¿no?
y bueno, atenderé los llamados de la justicia. Bien, vamos al tema de la disolución del Congreso. La disolución del Congreso es un hecho posterior incluso a la presentación del habeas corpus y al desarrollo que tiene, digamos, todo el análisis que se hace de la prisión preventiva de Keiko Fujimori a nivel del Poder Judicial. ¿Por qué incorporarlo? Si era muy posterior a la presentación y al contexto en que se produce el pedido de habeas corpus. El habeas corpus no contemplaba eso como un elemento. Usted lo introduce, digamos, lo acoge y lo incorpora. Sachi Fujimori nunca habló, el Congreso de la República se ha disuelto, por lo tanto mi hermana merece salir porque ya no tiene poder político. El argumento usted se lo proporciona. Claro, lo que pasa es que ese argumento, ¿no es cierto?, era el que se usa la sala penal también para indicar de que había obstrucción de la justicia utilizando la bancada, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular. No olvidemos de que se trataba de una fuerza poderosa, ¿no?, que de alguna manera no solamente obstruía a la justicia de algún modo, sino que además obstruía la acción del gobierno. Pero en fin, ese es otro asunto. ¿Obstruía? Obstruía, creo que sí. Pero la situación cambió considerablemente después, porque no creo que pueda considerarse en el mismo plano, en el mismo nivel, en la misma situación, objetivamente, un movimiento político como Fuerza Popular antes del cierre del Congreso que después. Es más, digamos, se trata de un proceso, porque después, digamos, de las sentencias que nosotros dictamos, de las que yo fui ponente, dicho sea de paso, transfugismo 1, transfugismo 2, ¿no es cierto?, y cuando empiezan a salir del movimiento Fuerza Popular varios congresistas a distintas bancadas, ya se produce, digamos, un debilitamiento, ¿no? De acuerdo. ¿Cree que Keiko Fujimori, en su calidad de lideresa de Fuerza Popular y por lo tanto de la bancada que le representaba en el Parlamento, entonces sí incurrió en obstrucción a la justicia? Posiblemente incurrió. En todo caso, eso es obligación de la justicia ordinaria demostrarlo. Claro, pero usted lo considera, porque creo que en algún momento dijo que en ese punto, por ejemplo, usted no entraría o no compartiría los argumentos de los otros tres magistrados. Mire, yo no entraría a calificar ese tema porque esa es una obligación de la justicia ordinaria. Pero lo descarta con la cesación del Congreso, o sea, con la disolución. Y si utiliza la disolución del Congreso es porque reconoce que con el Congreso sí se podría asumir que había una obstrucción. Creo que había elementos para pensar que así fue. Si usted cree que hay elementos para pensar que había obstrucción, esto ya no tiene mucho que ver con la situación política de la persona. Es decir, tuvo la suerte de tener una bancada mayoritaria. Abrumadora, correcto, pero la intención de la persona investigada de obstruir a la justicia con las herramientas que fuere, usted las ha reconocido. Hoy no tendría la fuerza política del Parlamento, pero quizá podría tener otras maneras de hacerlo. Ya lo había intentado hacer con la mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿por qué no creer que este mismo investigado va a querer seguir obstruyendo la justicia con, por ejemplo, los contactos que pueda tener en la Fiscalía y que a través de la mayoría en el Parlamento le permiten conservar hasta hoy al señor Chávarri? Mire, yo lo mencioné también en mi voto singular, ¿no?, refiriéndome a la influencia que podía tener sobre tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, en el caso de los cuellos blancos, en fin. Porque usted dijo que los cuellos blancos ya no existían. No hay ninguna referencia allí, ¿no? Dije que fueron debilitados, ¿no? Fueron debilitados, pero existen, doctor. Seguramente existen, ¿no? Ese es un tema que sigue la investigación. Y existen, pero solamente seguramente, está comprobado. La fiscal de la Nación ayer nos ha dicho que a ella le resulta muy difícil conformar un equipo mínimo de confianza y que tiene que lidiar permanentemente con la presión de Rodríguez Montesa, con la presión que tiene de Chávarri, que le están pidiendo permanentemente retirar del caso Lavallato a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Si la fiscal de la Nación lo dice, está claro que los tentáculos de los cuellos blancos siguen operando y que son amigos y defensores de la causa de la señora Fujimori. O sea, no estoy diciendo que ella sea culpable, pero también es de información pública, también está en los medios de comunicación el hecho de que la votación de Fuerza Popular ha permitido incluso sabotear la investigación de la fiscal por el tema del deslacrado.
Bueno, mire, este es un asunto que en todo caso se tiene que determinar, Bien. ¿no es cierto? Y que además yo estimo que debe ser una responsabilidad enorme de la justicia ordinaria. Yo creo que corresponde sobre todo acelerar el proceso de acumular elementos que puedan establecer responsabilidad penal, ¿no? Y ya tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la, digamos, de la justicia, ¿no? Ahora hay otro elemento que yo creo que debe de indicarse, ¿no? El fiscal provincial ha citado también al magistrado Sardón de Taboada como testigo, Sí. ¿no es cierto? Claro, por un tema que no tiene que ver con su función jurisdiccional. Y al día siguiente... Como testigo, Sí, además. ¿no? Al día siguiente se ha hecho la denuncia, ¿no? Yo espero que sea simplemente una pura coincidencia, ¿no? ¿Usted cree que hay un ataque del equipo especial hacia los magistrados? Mire, yo creo digamos, en respuesta a la decisión de otorgarle libertad. Espero que no. Espera que no, Espero pero que no. creo que lo sospecha por lo menos. Bueno... O que usted- le ha pasado por la cabeza, para ponerlo así. Mire, yo creo que hay que esperar que los jueces y los fiscales hagan una labor prudente, ¿no? Una labor mesurada. Es decir, se espera de todo sistema de justicia imparcialidad. Claro, yo no le digo, por ejemplo, que la disolución del Congreso no haya cambiado el escenario a favor de la señora Fujimori, pero entendemos que hay un artículo 283 o 233 del capítulo de la cesación de la prisión preventiva, que, digamos, en el código permitiría a la defensa de Keiko Fujimori recurrir justamente a esto. Es decir, si las condiciones cambiaron, yo puedo pedir una cesación de prisión preventiva. Y es por eso que daba la impresión de que, el doctor Ramos hizo lo que debería haber hecho Juliana Loza. Bueno, en realidad el habeas corpus tiene la suficiente amplitud para proteger digamos, la libertad individual, ¿no? Que era el punto con el que coincidí con Con el que usted coincidió. con los otros colegas, ¿no? Que al final era un asunto de carácter aritmético. Mire, Si el Congreso no se hubiese disuelto, ¿usted hubiese votado por mantener la prisión preventiva? yo no habría votado por mantener la prisión preventiva. ¿No habría votado? No habría votado. ¿Y cuál sería su argumento? El mismo, simplemente, ¿no? Contrario sensu. ¿Contrario qué? Contrario sensu, habida cuenta de que se habría mantenido, digamos, esa fuerza política en pie, ¿no? Es decir, usted hubiese votado porque Keiko Fujimori cumpliese la prisión Cumplirse preventiva. la prisión preventiva. O sea, ¿fue determinante para usted ese Para hecho? mí sí, Para cambiar. para mí sí fue determinante. Para cambiar. Sí. De acuerdo. ¿Es un fujimorista converso? No, al contrario, yo creo que sería a mí me han acusado primero de humanista y ahora súbitamente, digamos, De convertido. que algo pasó, alguien sedujo, de repente por ahí el doctor Blume o alguien más le dijo algo al doctor Ramos, le hizo una oferta Eso, en vísperas creo a la que- elección de la presidenta para doblegar la posición que era firme en contra No, yo del habeas sí- corpus es una y posición- hacerlo llegar al extremo de incorporar elementos de otro tipo para justificar. No. En realidad, mi criterio era pro persona, ¿no? Pro persona habría sido una posición incongruente. En realidad, mire, en el caso de Humala, digamos, no pensé que hubiera elementos de obstrucción de la justicia. Él en todo momento se había presentado, no había problemas con arraigo ni nada de eso. Creo que en este caso tampoco lo hay, por lo menos eso es lo que me parece, no creo que salga del país. Tienen los fiscales por otro lado y los jueces también posibilidades de pedir el impedimento. Creo que todavía harán posiblemente uso de una solicitud de prisión preventiva que está dentro de sus propias posibilidades. ¿Qué pasa si el tribunal al final le da la razón en la demanda competencial al Congreso? Y como se ha dicho aquí, lo han dicho ya el doctor Blume y el doctor Espinosa Saldaña también, uno de los escenarios posibles es que se retrotraiga todo a la situación anterior al 30 de septiembre, es decir, que se restablezca el Congreso tal y como estaba. ¿Keiko Fujimori debería volver a prisión en ese escenario? Bueno, Porque su voto tendría que cambiar. Bueno, no, un ¿O no? momentito. ¿No? Es decir, O su análisis podría cambiar, es decir, se vuelve a presentar una demanda de prisión preventiva, un pedido, el fiscal,
el juez lo considera pertinente, porque en el Poder Judicial no hay duda, le han dado la razón a la Fiscalía en todo. Y luego se podría volver a recurrir, repetir todo el proceso en el Tribunal Constitucional, y si el propio tribunal ha devuelto la situación a el 29 de septiembre, digamos, entonces la lógica sería ese que... me parece un escenario bastante, digamos, complicado, ¿no? Y si en el próximo Congreso ella obtuviese una bancada importante, con peso específico, como para obstruir la justicia, usted también diría que... Bueno, pero no sabemos si esa composición congresal va a dedicarse a obstruir la justicia, ¿no? No podemos dar por sentado pero en que aras eso del comportamiento anterior del investigado... Bueno, pero no podría yo anticipar que eso va a ocurrir, ¿no? Y me imagino que ningún juez va a dar por supuesto eso, ¿no? ¿Es simplemente ese hecho? ¿O usted cuál es su posición respecto a la situación legal de la señora Fujimori? Bueno, yo creo que es un hecho sobre el cual yo no podría pronunciarme. Yo no soy un fiscal, no soy un juez de la justicia ordinaria. ¿Cree que se violaron los derechos de la señora Fujimori durante la investigación fiscal? No, yo creo que ese ya es un asunto sobre el cual ya no me corresponde a mí pronunciarme, ¿no? Ya todo está dicho en mi voto singular, en mi fundamento de voto. Para mí es un tema cerrado. Un tema cerrado, pero que se podría reabrir si, digamos, se vuelve a pedir la prisión preventiva. Bueno, pero tendrá que llegar al Tribunal Constitucional nuevamente a través de un habeas corpus, y ese es el caso, ¿no? Y sabiendo usted que falta todo ese tiempo, es quizás que por eso se siente muy seguro de que no se va a revertir la situación. No lo sé, tampoco no me siento seguro, podría darse, ¿no? Finalmente, un comentario sobre la respuesta al procurador. ¿No fue un poco, displicente responderle al procurador que era una persona poco informada, calificarlo, cuando el procurador estaba en su derecho de pedir una aclaración? ¿No pudieron tomarse un poco más de tiempo para leer los argumentos del señor que había trabajado? Es decir, la celeridad también llamó la atención. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en principio, digamos, la respuesta era casi aritmética, podría decirse, ¿no? Ya nosotros habíamos emitido un voto singular. Usted conoce las diferencias que habían entre el voto singular y el voto, digamos, de mis colegas Blume, Sardón y Ferrero, ¿no? Las diferencias saltaban a la vista y yo no me estaba, al menos yo creía, ellos dicen que no, porque estaban pronunciando por un asunto de fondo. Yo simplemente coincidía con ellos en el tema de la violación de la libertad personal. Hay un recurso procesal que se llama nota de relatoría. Entonces el relator indicó, ¿no es cierto?, de que nosotros habíamos coincidido en mi voto más los tres, porque hacían 4. ¿Leyeron los argumentos completos? Claro, entonces el 1 y el 3 hacían 4 votos, bastaba la nota de relatoría. Entonces la solicitud de la Procuraduría ya era, a mi juicio, innecesaria, ¿no? Innecesaria. Entonces, de ahí digamos, la rapidez con que se tomó la decisión, ¿no? Muy bien, doctor Ramos, gracias por haber estado con nosotros aclarando estos puntos. Igual el caso continúa y veremos cómo evoluciona ahora, sobre todo el tema de la demanda competencial que tiene a su cargo el tribunal por dilucidar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, gracias. Ávila, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Gustavo Gorriti, porque hay muchísima información también sobre el caso Lavallato, la situación del equipo especial que vamos a desarrollar con él, el tema del ex presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, y más adelante en el programa, información o preguntas que todavía estarían pendientes para el presidente de la República, para el Ministerio de Economía y para el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, gracias a información que ha podido obtener, por lo menos para hacerse esas preguntas, este programa. No se pierdan que viene ese bloque y está bien interesante. Regresamos.